Tenemos mesa redonda. ¿Ya están aquí todas? ¡Ey, qué emoción! Se prendió la fiesta afro en esta vaina. Vámonos. Mis próximas invitadas son Jovi Daniels y Francis Tejedor. Jovi tiene un podcast que se llama Chombita Chronicles y Francis Tejedor tiene un podcast que se llama La Prieta. Y esta mesa redonda, aunque ustedes vean que es afro, aquí vamos a hablar de autogestión, de cómo gestionamos nuestros podcasts, cómo lo llevamos a cabo con fuerza, con garra, con constancia. Ay, Francis, no te le ve la cámara. Ay, por ahí viene, creo. Ahí se escucha. ¿Cómo estás, Jovi? Gracias por estar aquí. ¡Qué emoción! Llegó el día. ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. He estado de lo más chévere. ¿Me ¿La he estado escuchas? viendo? Sí, estaba muy divino lo que estaban hablando con los otros podcasts, los compañeros. Muy chévere. Me Qué encanta la guay. energía. Sí, Estoy. sí, sí. Qué guay. Hola, Francis, bienvenida. Hola, Hola, Francis. Francis está, ay, se fue. Francis está desde la universidad, me comentó que se conectaba rapidito. Pero, Jovi, cuéntanos, para empezar de una vez a hablar en esta mesa redonda, hay un tema hola, que a mí, ¿cómo están? ahora sí. Llegó. Ahora Llegó. sí, gracias por la invitación. Yo súper contenta de estar aquí. Me escapé, estoy en el trabajo. Pero yo dije, no, hay que participar, hay que ir a compartir lo poco que uno ha aprendido, ¿no? Porque el recorrido no es tan grande, pero en tan solo un mes aprende muchísimo. Solo una pregunta, porque acá Dígame. cuando pongo la cámara horizontal, se ve al revés Sí, y no entiendo. sí. Tienes que girar la pantalla, tienes que activar girar la pantalla de tu móvil primero. Vaya, Y ya, perfecto. ahora sí, Ahora ahí lo sí. tienes. Eso. Gracias. No, Eso es lo que tranquila, digo. tranquila. Bueno, chicas, bienvenidas. Yo justamente le estaba comentando a Jovi que me interesa hablar un montón de la autogestión de los proyectos, porque hemos tenido, o sea, ya ustedes, nosotros somos ya las penúltimas, y de hecho quienes vienen después de nosotros es Sonoro, que es una productora súper grande. Pero yo creo que también tendríamos que hablar desde el lugar de quienes trabajan con sus manos propias y con su propio esfuerzo, crear un proyecto que sea lindo, que sea tangible, que sea además positivo para la comunidad. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Por ejemplo, Jovi, ¿cómo empezaste tú tu proyecto? Bueno, mi proyecto empezó, primero que todo, bueno, si ustedes saben un poquito de mí, mi transición fue a podcasting porque me quedé sin trabajo. Me quedé Wow. sin trabajo y fue como una plataforma para decir, bueno, el lema sería de que es quien conoces y ahora es quien te conoce a ti, Ajá. y transicionando de una mentalidad corporativa a empoderada, empresarial. Entonces me conecté y dije, bueno, yo tengo que hablar con la gente para que sepan quién soy, que estoy aquí. Y fue chévere, fue con el Jovi D Show que sigue, que es empresarial, empoderando, hablando con otros ejecutivos, empleados que han transicionado en ser personas de negocios Okay. y así sucesivamente. Y en una conversación y en otra, porque lo hacía en inglés, todo el mundo me decía, Uh-huh. bueno, tu acento, Joey. Y yo decía, sí, el acento, ¿sabes qué? Fue una epifanía, creo, en ese Ajá. momento donde yo me hallaba en espacios que era o la única mujer negra, Negra. y también, como dice, aceptar el sacrificio de mi familia que me dio ese privilegio de llegar a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo como que estaba mirando alrededor y yo decía, no, aquí tiene que haber más gente. ¿Qué está pasando aquí? Y Claro. así, llegando a Los Ángeles Okay. y tener esa narrativa de que en Miami me decían, ay, eres venezolana, o eres peruana, o eres cubana, versus estar en Los Ángeles y te dicen, ¿y eso por qué tú hablas español tan bien? ¿Cómo lo aprendiste? Y yo dije, Claro. hay que hablar de esto. Claro. Claro. Y en tu caso, Francis, ¿cómo nace la idea de tu podcast? Bueno, voy a decir que hay un background. Cuando estuve en la universidad, en un momento yo dije como que, ay, ya había salido Wakanda o Sí. Black Panther 1, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho escribir y yo dije como que, ay, quiero hacer un blog. Entonces con uno de mis profesores de competencias comunicativas le dije, profe, quiero hacer un blog, yo he escrito esto y esto.
y me gustaría contar con usted como para que me revise los textos, lo edite. Y él, bueno, Francis, él súper emocionado, me dice, bueno, ¿qué título le quieres poner? Yo digo, La Wakandiana. Me encantaba, La entonces, Wakanda. La Wakandiana. Entonces, allí como que publiqué unas 2 cosas en mis redes sociales primero. Y luego, tiempo después, me conozco con Ohaji y como un año después él me dice, oye Francis, ¿tú por qué no haces un podcast? Ya yo había dejado atrás lo del blog, porque en el momento en el que estaba en la universidad eso representaba como bastante carga, aparte de la carga académica que ya tenía. O sea, yo quería hacer un blog, pero que tuviera información, digamos, investigativa, investigaciones acerca de ciertos aspectos, manejar cifras, también Ok. cómo manejar cuestiones de realidad social. Y yo dije, bueno, no lo puedo hacer como yo quiero, así que dejé la idea allí y me quedaron los textos por allí escritos en mis agendas y algunos que otros ya publicados en Facebook o algo así. Entonces él me dice, Francis, ¿por qué no te creas un podcast? Eso fue en diciembre. Y yo le dije, ah, sí, claro, sí, me parece buena idea. Claro. Y en enero yo regresé de viaje y estábamos sentados en la sala de su casa y tomó el computador y me dijo, listo, vamos a escribir en qué consiste el podcast. Y yo, ah, ¿Era en ¿qué serio? nombre? Sí, ¿qué nombre A le lo vamos a suyo. poner? Sí, ¿qué nombre le vamos a poner al podcast? Y yo, pero, o sea, espérate, yo necesito pensar sobre, no, yo te dije en diciembre, vamos a crear el podcast, vamos a darle, y bueno, allí mismito esa noche nos pusimos a construir el podcast porque lo que estaba surgiendo nuevo era como el formato, ¿no? Que era el formato de Ajá. podcast, porque ya las intenciones, ya el conocimiento, las experiencias, hablando de ese tipo de temas, ya eran muy concurridas, tanto para él como para mí, en los espacios, digamos, políticos, juveniles, universitarios, en fin. Entonces, así fue que surgió la Preta Podcast. Claro, claro. Ah, qué Me chévere. encanta. Ok, entonces, a partir, ya tienen las dos la idea del podcast, ¿cómo lo empezaron a gestionar? ¿De dónde sale como los temas, quién graba, dónde lo grabo, cómo lo grabo, todos esos temas de gestión, cómo lo hicieron? Francis, oye. Bueno, yo empecé justamente cuando ya yo iba a comprar el equipo de podcast, salió la plataforma de Anchor. Y fue como que, wow, en el momento perfecto. Para mí, en ese momento, era lo que yo dije, ok, tengo que probar esto. Y eso fue lo que facilitó entrar también en la conciencia de que uno tiene que trabajar con lo que uno tiene en el momento. Y lo que no más importante también es la pasión. Y yo quería ya como que desenvolver como dice, este tamal. Y entonces ahí empezó como más como un diario personal, reflexiones y la gente cogió un auge increíble. Creé la cuenta de Instagram y así, con las herramientas que tenía al alcance y implementando la experiencia que ya tenía en producción televisiva, porque obviamente había trabajado muchos años en visuales viendo lo que ya hacían los productores y los editores. Entonces, aplicando mi ideología, mis pensamientos, y así fue. Y obviamente progresando, eso fue a partir de a finales del 2017, 2018, y Chomita Chronicles oficialmente nació en el 2019. Oye, la verdad es que me encantaría, ¿no? Haber podido participar en este espacio tan lindo desde el estudio de La Prieta, porque es algo que nos hace sentir muy orgullosos, tanto a Haji, a mí también me hace sentir muy orgullosa. Yo creo que lo principal fue reconocer las habilidades de cada uno. Como en Sí. este caso éramos un equipo, entonces Ohaji me dijo, bueno, a mí me da muy bien en la parte de grabar, en la parte del audio, en la parte de editar. Y yo le dije, bueno, listo, a mí me da muy bien hablando, también tengo como muchas amigas, muchísimas amigas en Barranquilla, a nivel nacional en Colombia, a las cuales podemos invitar al podcast. Súper. Y fue como principalmente como, a ver, identificar las fortalezas de cada quien para poder agarrarnos de eso e iniciar con el podcast. Entonces por allí, como Ojalá en toda la parte audiovisual y Francis como en toda la parte de la presentación del podcast, como digo yo, la voz del podcast en ese sentido. Además Claro. de ello, dijimos, bueno, como vamos a iniciar,
¿con quién iniciamos? Es que necesitamos que desde que iniciemos podamos llegar a mujeres, digamos, que Ujú. estén ya relacionándose muchísimo en la parte de redes sociales, que tengan un reconocimiento, pero también queremos llegar a mujeres que no tienen ese reconocimiento o que les gusta más ser espectadoras. Entonces allí me comuniqué con una gran amiga, Omara. Yo le dije, Marita, Omara es la mujer de los contactos. O sea, usted necesita un contacto y hable con Omara, porque Omara te va a contactar con la famosa cantante o con la mujer que vende empanadas en la esquina, no tiene un Instagram, pero que son las mejores empanadas del barrio. Entonces, Wow. allí nos conectamos con Omara, Omara, Manita, vamos a empezar este proyecto, es así asado, es el primer podcast. Yo le dije, Manita, estoy súper nerviosa, yo no he hecho esto antes, yo solamente he hablado en público y en vivo, pero no que quede grabado. Y ella, no, manita, tranquila, cuenta conmigo y eso. Y así hicimos el primer podcast, que la verdad, pues, tuvo muy buena acogida y uno, bueno, vamos para adelante, pues. Claro, qué emoción, ¿no? Y aparte es bellísimo, el podcast está precioso, o sea, el trabajo que también hace Jovi es brutal y yo creo que al final mientras más voces Sí. hablando de estos temas y de lo que nos toca a nosotras como mujeres negras, creo que es lo más importante. Ahora bien, ¿qué herramientas, cuáles son las herramientas que usted, bueno, ya Jovi mencionó Anchor, no sé, editan con alguna cosa especial, lo editan ustedes, cómo hacen sobre todo con el tema de la gestión a nivel de distribución y de edición del podcast. Bueno, como dijo, creo que tus otros colaboradores, es como dice, uno va evolucionando. Ya llevo 5 años o ya ahora estoy en la etapa donde eh, requiero como una persona que me edite los shows y eso fue como que o sea, no delegando ciertas tareas y entonces eso ya me ayuda a mí para concentrarme más. Estoy hoy en día también grabando mis podcasts en Zoom porque estamos haciendo video y entonces o sea, nos vas Eso. creciendo poco a poco, como dice, delegando, pero gran parte lo hago yo. Es como te digo, pero me encanta y editando utilizando Canva, utilizando ciertas aplicaciones. Ujú. Yo soy fan de, si lo puedo hacer en el teléfono, me sale mucho más rápido Okay. y entonces, pero ya uno va acoplando nuevas técnicas, nuevos, como dice, softwares también Sí. para que te llegue a proyectar y a planear, porque no solo es el hecho de crear el podcast y Ujú. todo el contenido, sino también es como que trabajar en conjunto con las redes sociales para promocionar tus Sí. temas. Sí. Sí, mira, cuando yo digo que aquí lo primero que hicimos fue identificar las fortalezas de cada uno, Ujú. eh, la verdad es que era necesario, porque resulta que yo lo que he aprendido en redes, lo he aprendido porque, bueno, en el camino me ha resultado como bueno, necesario para los otros emprendimientos y proyectos que manejo. Yo sé que estamos utilizando ahorita Riverside. Esta es la plataforma que utilizamos cuando vamos a hacer el podcast virtual, Ujú. cuando grabamos. Normalmente no utilizamos, o sea, pues esta plataforma nos brinda como mayor calidad. Ujú. Y también como que la forma en la que graba el video y lo sube a la nube, pues nos resulta mucho más práctica. También utilizamos Anchor, si no estoy mal, pero Haji sinceramente es el que se encarga de toda la parte de edición. Y aunque yo Okay. esté allí al lado, porque yo estoy ahí al lado porque yo soy la que habla español, o Haji habla más inglés. Okay. eh, y bueno, para la edición es como, bueno, esta palabra o hasta aquí cortamos, aquí seguimos. Para eso Okay. necesito estar yo. Pero lo que hace mi computador, mujeres, y no entiendo. Pero Yo bueno, igual, entiendo muy poco. Yo soy como claro, yo, pero igual ¿no? guay que tengas a alguien que te apoye y que te, ¿sabes? Y que te ayude con esa parte, porque son habilidades que no, uno no viene de fábrica con eso, ¿no? Uno Total. tiene que entrenarse y si toda tu vida Exacto. no has tenido ningún tipo de contacto con alguna plataforma, con alguna herramienta de edición, es bastante complicado. Total, yo soy así como yo vi, como lo que yo puedo hacer en el celular, bienvenido sea. O sea, Claro. Canva, que InShot, ese tipo de cosas, bienvenido sea. Claro, claro, claro. Y ahora bien, ¿han integrado a este proceso de autogestión la monetización? ¿Están monetizando su proyecto?
o tienen proyectado hacerlo, tienen algún pacto publicitario, ¿cómo hacen con el tema de la monetización? Bueno, yo empiezo por Anchor, pero estoy ya, obviamente tengo una página de Patreon. He hablado también con otras páginas que te ayudan, porque ya el momento que tienes un podcast y el momento que tienes el enlace de tu podcast, tú puedes distribuirlo en otras plataformas y plataformas que te apoyan, donde no, si tienes cierta cantidad de downloads o audiencia que te escucha, y entonces vas trabajando con ellos y ellos te van dando comerciales para que integres en el proceso de tu podcast. Ujú. Ah, vale. ¿Y en tu Excelente. caso, Francis? Mira que esa es una de las partes que he ido aprendiendo. Sí. Eh, la monetización del podcast, la verdad es que muchas personas me preguntan y yo todavía como que no sé cómo se monetiza, todavía no hemos llegado hasta Claro. allá, porque cuando iniciamos el proyecto como que Ujú. no lo estábamos visionando así. Sin Sí. embargo, bueno, si esto es un trabajo hay que monetizar y más cuando requiere no nada más de tu mano de obra, sino ajá, la edición, también requiere entonces la promoción en redes sociales, entonces Ujú. también el diseño, y bueno, aquí se necesitan recursos, ¿cierto? Claro. Ahorita Sí. lo que estamos buscando es las formas de monetizarlo exactamente y hemos como identificado algunas fundaciones que brindan como recursos Ah, a brutal. organizaciones, ¿verdad?, de mujeres o a proyectos para mujeres, de mujeres. De hecho, Ujú. 6 meses después de iniciar el podcast, pudimos participar y fuimos ganadoras de la convocatoria del Ministerio de Cultura acá en Colombia, en la cual presentamos nuestro proyecto, que no nada más incluía el podcast, sino también un conversatorio presencial, unos Ujú. talleres de formación virtuales y hasta ahorita nos dirigimos más como a eso, porque el podcast o el proyecto La Prieta es algo como más denso, compuesto por Ujú. diferentes elementos, entonces Sí. eso le da cabida como participar en ciertas convocatorias de estímulos, convocatorias de grants a nivel nacional e internacional, y para allá es que estamos apuntando. Claro, claro, claro. No, además que eso está súper importante y eso es un muy buen dato, sobre todo cuando son proyectos que tienen que ver con diversidad o que tocan alguno de los valores de diversidad, inclusión y equidad, porque las empresas tienen muchos recursos para invertir en este tipo de proyectos, así que yo creo que más que esperar a que nos llamen, es tocar la puerta e investigar qué grants se están dando, qué fundaciones están trabajando con eso, porque es un muy buen dato, Francis, de verdad. O sea, al final todos nos enfocamos en que, bueno, quiero que una supermarca me patrocine o lo que sea, pero a veces si son proyectos que tienen que ver con sostenibilidad o con algún tipo de valor que aporte a la sociedad, hay muchas fundaciones que están pues aportando dinero, porque además un podcast dentro de lo que cabe en el universo audiovisual es mucho más económico que hacer una película o que hacer una serie o que tener. Sí, Entonces, al sí. final suele salir rentable para marcas tener un nicho que ya está bien concreto como el que ustedes han construido y pues ir directamente o sea, o hacer un impacto directo a la comunidad a través de financiar sus proyectos. Así que está muy bueno ese dato, me gusta mucho. Ahora bien, hablando de comunidad y hablando de fomentar y de crear espacios, ya Francis nos comentó que los talleres ya lo hiciste, los conversatorios, las charlas, o estaban en proceso de hacerse. Y Jovi, ¿tú cómo has hecho para incorporar a tu comunidad y cómo has hecho para hacerla crecer? Definitivamente, y casi similarmente con Francis, he estado, obviamente, al entrar en esta comunidad, se me ha proveído muchas oportunidades en conversar, en hacer panelista, conferencista, que en la parte como llevando todavía el mensaje, Sí. llevando la conciencia de qué es lo que está sucediendo y conectando, colaborando al mismo tiempo. Hago a veces allí lives. Estoy trabajando en mi página web. Eso. Estoy próximamente teniendo invitaciones para yendo a las universidades y hablando en colleges. Entonces,
Y creo que finalmente lo más bonito aquí, especialmente en los Estados Unidos, están dándole mucho enfoque y concentración al departamento, no solamente de African American Studies, sino ahora Afro-Latin Studies. Yeah. Estamos Yo sabía que sonando, te iba a gustar muchachas. eso. Sí. Y entonces ya es increíble y por esa rama y por ese lado es que estoy verdaderamente emprendida, viendo muchos cambios positivos. Claro. En tu caso, Francis, ¿has hecho ya los talleres? ¿Lo estás próximo a hacer? ¿Cómo la gente se anota? ¿Cómo llevas eso? Bueno, con esa convocatoria Sí. organizamos como un proyecto en el cual las personas podían participar. Todo fue gratuito, entonces en los podcasts, que como que Ujú. todo era, a ver, en los podcasts tuvimos conversaciones sobre, chica, la verdad que fue muy interesante, o sea, sobre este dilema siempre de soy demasiado clara para ser negra, soy demasiado oscura para ser Ay, sí. blanca. De hecho, por Ay, aquí está Dios. Cindy, que ella nos acompañó con eso y contándonos sus experiencias, Cindy Pérez Villadiego. Estuvimos hablando por medio de los talleres sobre ese tema, sobre el racismo, sobre cómo educar a una niña, a un niño para que crezcan seguros, para que crezcan segura, para que crezcan orgullosas de su etnia, Ujú. y diferentes temáticas, ¿verdad? La apropiación cultural, que fue uno de los temas favoritos, ya que ahí siempre se generan demasiadas dudas. Siempre. Entonces, todo se promovía a partir de nuestras redes sociales, las personas se podían inscribir de forma gratuita, también se podían inscribir en nuestra página web y lo organizamos. Primero fue el ciclo de los podcasts, el ciclo de Ujú. los talleres y cerramos con el conversatorio presencial en donde hubo una conexión tremenda. O sea, ustedes no se imaginan esa conexión de todas esas 106 mujeres hablando sobre la Wow. resiliencia, sobre Wow. cómo se sentían, sobre por qué ellas sentían que ese espacio era importante, que era mágico. O sea, fue una cosa, allí lloramos hasta decir Sí, se ya no me más paran los pelos. Claro, de la claro. emoción. Entonces, pero sí, todos gratuitos y siempre tratando como de verdad de tener esa combinación entre lo virtual y lo presencial para que no haya limitantes en la participación. Ujú. Entonces, así, ahorita les cuento muy contenta porque una de las psicólogas que fue, digamos, al conversatorio, ella fue la ponente en el conversatorio esta semana, no, 2 semanas antes, nos reunimos y me dijo, Francis, estoy disponible, quiero hacer un trabajo, yo estoy teniendo una buena remuneración como psicóloga y yo quiero hacer un trabajo social. Estoy dispuesta para manejar un grupo de 20 mujeres y que hablemos sobre esa dependencia a la pareja. Tengo muchas ahorita Wow, pacientes con ese tema y yo estoy aquí disponible. Wow. Yo, wow, no, o sea, así como usted, yo, wow, no, yo dije, pero hay que organizar para que las cosas salgan Sí. bien. sí. Entonces, ahí estamos expandiendo como se puede. Claro, me encanta porque eso hace rato también tenía, yo, claro, ya ustedes son las penúltimas que están saliendo, tenemos todo el día, entonces estoy recordando todo lo que van diciendo los otros ponentes. Pero justamente hace un rato estábamos hablando con un invitado sobre lo que significa estar más allá del podcast, ¿no? Y estos proyectos comunitarios, o sea, yo vi yendo para las universidades, hablando, reivindicando por allá, y tú, Francis, tocando directamente a la comunidad, es maravilloso porque además nos hace ver que de lo que parte de una idea simple y sencilla, ¿no? De decir, ay, bueno, voy a hablar de estas cosas que me tocan a mí, ¿no? Y de que puede parecer muy egoísta, se ha creado todo este universo que además está beneficiando un montón de gente y que nos está dando también fundamentos, sobre todo a las comunidades afro, para demostrar que sí podemos hacer las cosas y que yo creo que obviamente estamos siendo sometidos por el sistema, obviamente nos oprimen un montón, obviamente hay un montón de limitantes que tenemos en el camino, pero yo creo que también nos deberíamos de enfocar en la esperanza y en empezar desde lo mínimo, ¿no? Desde lo más chiquitico, desde el teléfono, desde hablar con nuestras vecinas, desde crear algo para nuestra comunidad, para nuestro espacio. O sea, Francis, tú ahora mismo estás trabajando a comunidades concretas afrocolombianas, lo cual eso vas a ser un ejemplo para replicarlo en el resto de Latinoamérica y que lo estés haciendo desde allá con tu gente, encontrando apoyo, además es súper grandioso y de verdad muchísimas felicidades por el trabajo que las dos están haciendo, porque es muy emocionante saber que tampoco estamos solas como creadoras, que
vivimos lo mismo y que tenemos también esas ganas de que la comunidad se entere. Ahora bien, hablemos directamente del podcast. ¿Cada cuánto sale? ¿Dónde lo podemos escuchar o ver? Y qué están haciendo, o si tienen nuevos episodios, no sé, alguna novedad que tengan para contar. Bueno, para Chompitas Chronicles estoy, como dije hace poquito, ya conseguimos, estamos en el proceso de la temporada número 5, eso entonces ya vienen y en video, estoy súper emocionada en YouTube, eso es lo que estoy haciendo y próximamente ya viene la temporada número 5. Yes. En audio y en video. Exacto, imagínate, dándote. Ahora en Panamá se van a enterar. Bueno, la Prieta la pueden mirar. Justamente la segunda temporada es en video, algo que también nos emocionó muchísimo. Entonces, está en YouTube como La Prieta Podcast, y también nos pueden encontrar en nuestra página web, laprieta.org. Hacemos todo lo posible porque el podcast salga cada 15 días, pero hay algo súper importante. Y es las otras ocupaciones que tenemos. O sea, hay veces que los trabajos nos ponen a tope y por más que queremos, las prietas, y yo siempre lo digo en todas las grabaciones, en todos los episodios, Dios mío, las prietas que invitamos al podcast son súper ocupadas. O sea, ellas mismas me dicen, Francis, estoy disponible, aprovechame. O sea, es una cosa loca. Sí, es una cosa loca. Entonces, hacemos lo posible porque sea cada 15 días y pueden visitar La Prieta Podcast en YouTube. Hoy salió video nuevo, ¿no? Mira, hoy tenemos estreno, me encanta cuando eso pasa el día del festival, que es y que hoy salió episodio. Bueno, ya saben, entonces todos vayan a ver La Prieta Podcast, que es un podcast increíble de afrolatinidad, con conversaciones súper interesantes. O sea, yo recuerdo que he visto como un par, recuerdo el de Jennifer Urrutia. Me encantó y de verdad tu podcast está muy precioso. Bueno. Mándale un abrazo también a Ohaji y gracias chicas por estar aquí. Sigan trabajando, tenemos que seguir echando para adelante. No desmayemos. No nos gracias. Un abrazo por el espacio, nos encantó y bueno. Un placer, Francis. Voy a escuchar tu podcast. Sí, hoy hay episodio nuevo de La Prieta, activos por ahí. Bueno, pues. Dale, un abrazo, gracias muchachos. Chaito.